Amén, pastor, sí. Sí, Ok, señor. ok, qué bien. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bendiciones, pastor. Sea muy bienvenida. Amén. Gracias, pastor. La tía de Linda está por allá en Guatemala todavía, está predicando ya, me dijo que iba a predicar hoy a las 7 de la noche, por lo cual no se nos ha podido conectar Suni. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Nos hace falta Suni, su alegría, ella es una mujer muy alegre, pero qué bendición, estamos nosotros acá y vamos a avanzar. Amén. Muy bien. Entonces tenemos básicamente el libro, el primer libro de Samuel. Ahí tenemos una imagen que de pronto es una de las imágenes que más nos caracteriza el libro de Samuel, que es Goliat y David. la lucha entre David y Goliat. Wow, impresionante, muy lindo. Entonces, básicamente el libro de los jueces o el tema del libro de los jueces es como la transición del gobierno de los jueces al de los reyes. Hace 15 días vimos el libro de los jueces con la doctora Diana. Hace 8 días vimos el libro de Ruth con el doctor Iván, que el libro de Ruth está ahí está pues ahí como entre esa misma época de los jueces y ya el primer libro de Samuel sí viene a ser como el cierre. Por eso a Samuel a veces no se le considera tanto como juez, sino como esa transición que se hace entre los jueces y ya los reyes del pueblo de Israel. Entonces allí también vemos que el pueblo pidió un rey, porque hasta ese momento el tipo de gobierno es como el gobierno que Dios quiere para nosotros, que es un gobierno teocrático donde el rey es Dios directamente, pero a causa de que eh, de pronto del pecado del pueblo, de tanto pecado y que también veíamos que el pueblo se desenfrenaba mucho en el tiempo de los jueces, había mucho desorden. Ellos pues también pidieron un rey que los sacara a las batallas, que los guiara en las guerras, en las luchas, todo esto. Querían pues como algo más, no sé, algo similar a lo de las otras naciones. Y eso es lo que pasa pues allí. Entonces, tenemos allí los personajes principales de este libro. En primer lugar es Samuel, que es el profeta y el juez fiel. Samuel fue un hombre muy fiel. Desde el llamado de Samuel vemos a un hombre muy comprometido con Dios. De hecho, sabemos que fue una oración. Samuel fue la respuesta. eh, Samuel fue la respuesta a una oración de Ana, a un clamor de Ana, lo cual vino como esa petición de ella, como esa respuesta de Dios, y fue una gran respuesta para toda la nación. Muy bien. Entonces también tenemos a Saúl, que es el primer rey y se le conoce desafortunadamente por su desobediencia, que no fue un rey que estuvo a la altura de su llamado. Y en tercer lugar tenemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué piensas de eso, Vladimir? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios tiene un corazón misericordioso, amable, sincero, dedicado a su prójimo, a luchar. Vemos que David ya desde niño, desde joven, le quitaba las ovejas en la boca de los leones, de los osos, ¿verdad? Tenía esa Amén. fuerza interior
que Dios. Y ese corazón es un corazón de carne que siente lo del pueblo. Y David en esos momentos sentía la necesidad que tenía su pueblo. Mire Amén. que David cuando se enfrenta a Goliat, dice, ¿cuál es el incircunciso que blasfema en contra del escuadrón del Dios viviente? Amén. Usted y yo somos ese escuadrón del Dios viviente que debemos arrebatarle las almas al enemigo para llevar a la presencia de Dios. Amén, Vladimir. Muchas gracias por tu aporte. Muy importante, amén. Preciosa esa expresión que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Muy bien, tenemos aquí el autor y la época. El autor, pues, es Samuel, especialmente hasta el capítulo 24. Se cree que luego del capítulo 24 del primer libro de Samuel, porque se registra pues la muerte, entonces se cree que el libro lo continuaron el profeta Natán y el profeta Gad, porque bueno, ellos, o sea, el libro pues comprende una época aproximadamente desde el 1171 hasta el 1056, o sea, más de 100 años, aproximadamente el periodo es de 115 años que abarca el libro, lo que quiere decir pues que Samuel no vivió tampoco 115 años, entonces la última parte del libro, del capítulo 24 en adelante, al parecer fue la continuación de la historia por Natán y por Gad. Muy bien, entonces muy importante esa parte. Ahora, historia de Samuel, el nacimiento. ¿Quién recuerda cómo fue ese nacimiento? A ver, Minerva, cuéntanos acerca un poquito de lo que fue ese nacimiento. Ahí vemos un texto también que lo podemos buscar. Bueno, ¿Mm? no he buscado el texto, pero de lo que tengo conocimiento Sí, del nacimiento de Samuel, ¿qué le digo? Fue hijo de Elcana sí, con muy bien. Ana, fue atormentado su madre por Pinina, Mm, se presentó ante el altar de Elí como ebria y mm, le decía al profeta Elí que no la tuviera por impía porque ella era una mujer que lloraba ante la presencia del Señor. amén. Y luego cuando ella se fue, Elí le dijo que se fuera para que Dios le concediera lo que le estaba pidiendo. Ella se fue y tuvo su primer hijo, que fue Samuel. Ella lo consagró a Dios y luego se lo entregó a Elí después que ella lo hubo destetado. Qué lindo, Minerva. Muchas gracias. Muchas Y lo gracias. que lo que veo leyendo ese texto es cómo él fue un hombre guardado para el Señor y que los hijos de Eli, ¿qué le digo? No respetaron a la presencia de Dios, pero que los hijos de Samuel tampoco fueron Como como los que mejores, no sí, fueron los mejores, los de exacto. Samuel. Sí, eso es verdad, eso pasó. Muy bien, pero entonces, importantísimo eso, cómo nació, es muy bonito, cómo ese nacimiento, pues que ya usted lo dijo de una manera muy clara. Luego tenemos el llamamiento de Samuel. Dios le habló siendo un niño. Linda, ¿tú nos puedes contar un poquitico acerca de ese llamamiento? ¿Cómo fue el llamamiento de Samuel? Linda, si estás por ahí. Bueno, Linda me dijo que está teniendo un poquito de inconvenientes con la comunicación. Entonces, si de pronto, Carlos, háblanos un poquito de ese llamamiento de Samuel. Pastor, esto lo vemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Amén. Se encontraba, Samuel todavía no conocía la voz del Señor, Sí, Amén. que estaba Eli, dice la palabra de Dios que estaba acostado, y Samuel también, si no estoy mal, junto al atrio,
y Samuel escucha una voz que le llama y él se levanta y sale corriendo hacia donde Elí y le dice que heme aquí, y él le dice, no, yo no te he llamado, y nuevamente regresa al lugar, se acuesta y nuevamente escucha la voz y nuevamente sale donde Elí, y a la tercera vez Elí comprende que el Señor está llamando a Samuel, y es ahí donde le dice, cuando escuches nuevamente que te llamen, simplemente le dices, heme aquí, tu siervo escucha. Y de esa manera Amén. fue que Samuel hizo conforme Elí le dijo, y el Señor lo llama, él expresa, he aquí tu siervo escucha, y empieza ese llamado y ese recorrido de lo que el Señor quería hacer a través de Samuel, y lo que le dice sobre lo que acontecerá con Elí. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, Carlos. También muy oportuno todo tu aporte porque precisamente lo que sucedió, dice que algo bien lindo, un detalle allí que antes de que la lámpara del Señor se apagara, y eso pues tiene como un significado espiritual muy bonito, y es que Dios no dejó apagar la lámpara antes de que el siguiente pabilo, que era Samuel, se encendiera con todo por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, vemos es precisamente un llamado muy lindo en Samuel. Siendo muy niño también es un punto muy importante que Dios no tiene ningún inconveniente en llamar a las personas o en llamarnos. Por ejemplo, Palinda, que es una niña muy jovencita. Para los que estamos acá todos, no hay tiempo. Lo único que tiene que haber es un corazón que ama a Dios, que busca, un corazón que ministra la presencia de Dios, porque también dice allí que Samuel ministraba a Dios, ministraba la presencia de Dios. En otras palabras, amaba a Dios, disfrutaba de la presencia de Dios, y por eso viene toda esta maravillosa revelación para él y todo este llamado al punto de traer una transformación social a toda la nación, al punto de traer un gran avivamiento a toda la nación de Israel. Muchas gracias, Carlos, por su aporte. Muy bien. Pastor, disculpe, me llama la atención Sí, cuando se dice que Samuel ministraba las cosas del Señor a muy niño, ¿verdad? amén. Pero, o sea, tengo un vivo ejemplo de un estudiante. Yo trabajo con estudiantes de transición, Ujú. niños de 5 años, 5 o 6 años, y me dice que él ministra, porque el niño es hijo Wow, qué es lindo. nieto de abuelos pastores y su Ok. papá ministra en la obra de sus papás. Y él me dice que él toca la batería los domingos en toda en todas las escuelas que hacen, sala dominical, también en los sábados, los viernes. Y de Nehemías, pero ¿cómo así? O sea, a ti te utilizan. Entonces, yo le quiero hacer a usted esa pregunta. ¿Será que se puede utilizar un niño a esa edad para ministrar en la... Claro que sí, Minerva, no hay ningún problema, no hay edad para servirle a Dios. Claro que se Mm, puede hacer. Aunque aquí más de tocar un instrumento, está hablando de adoración. Tú sabes que la adoración, pues aquí en Samuel, es- está hablando de adoración a Dios, de cómo él oraba, de cómo él disfrutaba de la intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, son dos cosas un poco diferentes, pero a la misma vez el tocar la batería también es un servicio de adoración a Dios. Entonces, pero que se pueda hacer, claro que sí, Minerva, no hay ningún problema. Bueno, entonces ahora el arca del pacto, y es que sucede allí un evento muy trágico para la nación de Israel, y es que el arca fue capturada por los filisteos. Y mm, a causa, como bien decíamos ahora, mencionaba, creo que era Vladimir, del pecado que cometieron los hijos de Elí, cómo se apartaron de Dios, cómo menospreciaban
cómo menospreciaban las cosas de Dios. Entonces, en una ocasión estaban en una guerra muy fuerte con los filisteos, estaban perdiendo la batalla y aunque ellos estaban apartados de la presencia de Dios y no estaban haciendo las cosas correctas con Dios, entonces dijeron, traigan el arca y la llevaron como un amuleto para que les diera la La victoria. victoria. Y dice que fue capturada. Y quiero que alguien me busque el capítulo 5, versículos 1 al 5, por favor. 5 dice, Capítulo 5, versículos 1 al 5. cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra Ciérrame, por favor. delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esto, por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Wow, impresionante eso. O sea, esa supremacía de Dios. O sea, ¿cómo es posible que está allí el arca del Señor y una estatua que era Dagón, una estatua muerta, Muerta, mira. Sí. cae rendida, postrada a los pies del arca? Y mire que no es casualidad o no fue que se cayó simplemente porque la acomodaron y al otro día, para que no hubieran dudas, tenía cortada la cabeza y las palmas de las manos y postrada, rendida enfrente del arca. A mí me encanta ese texto, me encanta ese pasaje porque está mostrando Dios su soberanía, que no importa dónde esté, su presencia tiene que ser adorada y su presencia es soberana por encima de cualquier ídolo. O sea, la realidad de esa presencia de Dios. ¿Qué piensas de eso, Carlos? Pastor, precisamente me llamó mucho la atención el término Dagón, que tiene que ver también con adversario, con diablo, con mentiroso, con serpiente antigua. Y es ahí donde nosotros, desde la muerte y de la resurrección de Cristo, nuestro punto de partida es desde la bendición, por esa autoridad que tiene el mismo Dios en todo y sobre todo. Que aún en este mismo templo, donde me imagino que ellos tal vez pensarían que se cayó o que simplemente fue coincidencia y era Dios mostrando su autoridad y soberanía aún sobre el templo de otros dioses paganos. Sí, eso es algo muy lindo. Muchas gracias, Carlos, por su aporte. Muy lindo, muy lindo. A mí siempre me ha impactado sobremanera ese pasaje de las Sagradas Escrituras, pues ese evento, porque más que un pasaje fue un evento que ocurrió y todo lo que empezó a ocurrir, porque eso fue una cantidad de eventos, cómo se empezaron a enfermar los filisteos, cómo empezaron a morir, cómo empezaron a venir pestes sobre ellos al punto que tuvieron que montar el arca en un carro guiado por unas vacas recién paridas y mandarlo y que saliera de allí de la tierra de los filisteos porque les iba a destruir la tierra, los iba a salir matando a todos. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces,
Bueno, muy tremendo todo eso. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? No, la pantalla Pastor, no. no. Se quitó la pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Déjeme, yo la vuelvo a compartir. No sé por qué eso. Y les agradezco que me dejen saber, pero no sé por qué se paró de compartir ahí. Screen. Ok. Muy bien. La tenemos nuevamente, ¿cierto? ¿La ven ahora sí? Amén. Muy bien. Entonces, luego tenemos el símbolo que, pues, el arca es símbolo de la presencia de Dios. Por eso pasó todo lo que pasó y luego el retorno del arca en los capítulos 6 y 7 es lo que les decía, que ellos empezaron a indagar con sus sabios, entonces les aconsejaron que la pusieran en un carro que nunca hubiera sido usada, que la llevaran dos vacas que fueran recién paridas. Y bueno, el arca pues ya llegó a un lugar donde era de la parte de Israel y allí la tuvieron en una casa, creo que era de Abinadab, si no estoy mal el nombre de la casa, del dueño de la casa donde la cuidaron o donde estuvo el arca por muchos años, hasta que después ya apareció David para traerla de regreso y para hacerle un lugar al arca del Señor en Jerusalén. Muy bien. Reflexión sobre el arca. El pueblo confió en el objeto y no en Dios. ¿Qué piensas de eso, Vladimir? El pueblo confió en el objeto y no en Dios. Pastor, muchos creen en algo peculiar. La palabra nos enseña en Deuteronomio que no nos hagamos imágenes de lo que está arriba en el cielo ni de lo que está abajo del cielo, ¿verdad? Amén. El único Dios perfecto es Jehová de los ejércitos. Entonces, el pueblo tenía la confianza en el arca, mas no en Dios, en esos elementos que ahí guardaban. Ellos creían que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces ellos adoraban el arca, mas no glorificaban la presencia del Dios que se encontraba allí, que lo tenían que adorar, glorificar Amén. y exaltar. Y obedecer, y que le debían obediencia a Dios. Entonces, eso es como hoy decir, ¿no? Pues yo no le obedezco a Dios, pero entonces, por así decirlo, meto la Biblia en mi bolso para que no deje que me pase nada malo, ¿cierto? Me llevo la Biblia en mi bolso, me llevo la Biblia al trabajo donde vaya porque ella no va a dejar que me pase nada malo. La abro en el Salmo, X Pastor, Salmo. hay un misterio, por ejemplo, Sí. acá en el pueblo, en muchos hogares tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 con una tijera. Con, un, con Con una una tijera. tijera. Con una tijera, sí, señor. Oh, extraño eso, no había escuchado de la tijera. Sí. Ajá. Entonces ese salmo ahí abierto, esa Biblia ahí mohosa, si no se predica, si no se habla con Dios, ahí no puede actuar nada. Sería solamente Exacto, un amuleto allí. exacto, se tiene como un amuleto y como un amuleto definitivamente no funciona No funciona. nada con Dios. Lo que nos funciona con Dios es la obediencia, la rendición a Amén. nuestro precioso Dios, seguir sus instrucciones. Muy bien, el arca trae bendición a Israel y juicio a sus enemigos. Pastora Diana, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué piensas de eso? Pastor, eso me recuerda también como la presencia se hizo manifiesta cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿sí? Porque Ajá, decía que igualmente la columna de fuego lo seguía, pero lo que era bendición para el pueblo era maldición también para Faraón, ¿sí? amén, Entonces, igual es la manifestación de la presencia de Dios. Y es algo muy importante también, porque Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios que trae juicio también, ¿sí? amén, Nosotros ya fuimos justificados a través de Jesucristo, pero Dios es un Dios de bendición y es un Dios que trae juicio y traerá juicio también en
en, cuando vuelva, ¿sí? Amén. Claro que sí, 100%. Muchas gracias, pastora, por su aporte. Muy bien, vamos a continuar. Historia de Saúl. Ya entonces vamos entrando como al capítulo 8 más o menos del primer libro de Samuel, donde ya entra Saúl en escena. Entonces ya empieza Israel a exigir un rey, que eso está en el capítulo 8. Luego Saúl es escogido y ungido como rey en el capítulo 9, Bueno, capítulo 9 y 10, los dos capítulos. Podemos ver esa historia, que en sí es una historia bonita, es una historia linda, donde al papá de Saúl, Asís, que se llama el papá de Saúl, así es. se le pierden unos asnos, entonces manda a buscarlos manda a Saúl con un siervo a buscarlos y de repente no los pueden encontrar y el siervo le dice, mira, Como aquí donde en el la propósito ciudad hay un vidente, evidente. sabe todo lo que usted le pregunte, él se lo dice inmediatamente, vamos y le preguntamos para que nos ayude. Y bueno, toman la decisión de ir para no hacer la historia larga y se encuentra Saúl con que Dios le había dicho a Samuel que ese día, a esa hora, iba a venir este muchacho que lo ungiera como rey, que él tenía un propósito con Israel, con Vamos, él para Israel. Y así sucedió, efectivamente, así sucedió. Las primeras victorias, ese capítulo 11 del primer libro de Samuel, es un capítulo muy tremendo porque habla de un rey amonita, Naas, era muy perverso a los pueblos que vivían del otro lado del río, que era Galaad y Rubén. Dice que le había sacado los ojos, o sea, los oprimió y le había sacado el ojo derecho, perdón, no los dos ojos, el ojo derecho a todas las personas de allí, de ese lado del río. Y estaba pues oprimiendo y estaba amenazando con destruir a toda la nación. Entonces vinieron los ancianos y le dijeron que cómo podían hacer para que hicieran la paz. que le Y diera 7 días. Le dijo. sí, y él les dice pues que él sí les va a hacer la paz, pero con una condición de sacarle el ojo derecho a todas las personas Wow. de Israel para deshonrar a Israel. Y eso fue muy trágico y lloraba el pueblo. Y dice que Saúl escuchó el clamor, el llorido, el lloro, perdón, quizás la palabra llorido suena feo, pero el lloro del pueblo y preguntó qué estaba pasando y entonces dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y cogió dos bueyes que él tenía y los partió en pedazos y los esparció, los Ah, mandó por toda la no, nación diciendo, toda así la que harán verdad. los bueyes de los que no salgan a la guerra. Y salió todo el pueblo, se reunieron, salieron a la guerra y obviamente por la misericordia de Dios derrotaron a los amonitas que estaban, pues imagínense, o sea, esa es una tragedia, sacarle el ojo derecho a todas las personas. Wow, qué malvado ese hombre, qué malvado. Muy bien. Luego tenemos acá el rechazo de Saúl, ya en el capítulo 13 vemos la desobediencia de Saúl. Luego él no cumple el mandato contra Amalek. Tamalé. También es una historia pues muy conocida que le dice el Señor por medio de Samuel que vaya a Amalek porque Dios decide ajustar cuentas con Amalek porque Amalek se había portado muy mal con el pueblo de Israel cuando venían de Egipto y no lo habían dejado pasar por su territorio. Entonces Dios decide ajustar cuentas con ellos y dice que quiere desaparecer completamente a Amalek del mapa, o pues a los habitantes, ¿cierto? No la tierra, pero a los habitantes, que mate a todos, mujeres, niños, ganados, todo, absolutamente todo, pero Saúl guardó lo mejor del ganado Y y, Agar. y,
y no mató al rey tampoco, Agab, creo que era el rey Agab, ¿cierto? Sí. No lo mató. Y entonces viene Samuel y Saúl le dice, mira, Señor mío, he hecho lo que Dios quería. Y Samuel le dice, y entonces, ¿cuál es todo, o sea, como Ese ese bramido. ruido? Todo ese De ruido vacas. de vacas, de ovejas, De de ovejas. todo. Y eso es muy tremendo, familia, porque a veces uno cree que Dios no ve, pero cuando somos desobedientes a Dios y hacemos lo malo delante de Dios, todo grita. Las acciones gritan, se ve, se notan. Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Entonces conocemos bien la historia allí. Y el mayor error que comete allí Saúl es que le dice a Samuel, ven por favor, hónrame delante del pueblo. Y eso es muy grave delante de Dios. Dios, lo que siempre debemos buscar nosotros es la honra del Señor y no la honra del pueblo. del hombre. Ahora ya vamos a tener aquí la historia de David, que es una historia pues mucho más linda, como bien nosotros la conocemos, una historia que tampoco es sin errores. David comete varios errores, pero en David hay una gran diferencia y es sensibilidad, capacidad de arrepentirse, humildad, rendición al Señor. Entonces, allí en la historia de David, David es ungido por Samuel en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Luego, esto es muy importante porque dice allí que Dios mira el corazón antes que las apariencias. Linda, ¿estás por ahí? Aló, Linda. ¿Cómo le dan eso? Muy bien. Entonces, Carlos, ¿qué piensas al respecto de esto? ¿Dios mira el corazón antes que las apariencias o no las apariencias? Pastor, ahí donde vemos la diferencia de lo que muchas veces nosotros nos fijamos, ¿cierto? Ajá, Damos esa apariencia y a veces juzgamos o tomamos una decisión según eso. Y vemos amén. la forma como Dios en nosotros, incluso nos juzgamos muchas veces a nosotros mismos, sabiendo que Dios está mirando lo que hay, la intención de nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, esta intencionalidad, lo que nosotros queremos hacer. Incluso lo que pasaba con David es que ya él había visto su futuro. Y lo Ujú. pasaría pasa con nosotros. A veces no nos sentimos dignos, pero muchas veces no nos sentimos dignos por las demás personas, pero Dios siempre nos hace dignos y nos hizo dignos a través de su amado Hijo Jesucristo. Entonces yo creo que es ahí donde está la valía de ese texto, saber cómo Dios discierne nuestros pensamientos hasta los más profundos. Amén, Carlos. Muchas Pastor gracias por tu también aporte. dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios es el que escudriña mente y corazón y sabe cuáles son las intenciones de cada quien, ¿verdad? Porque muchas veces queremos engañar con apariencia física, pero que lo que está interiormente es lo que Dios mira y escudriña mente y corazón. Amén, Minerva. Muchas gracias. Así es. Así es. Entonces vemos a David ahí siendo ungido, precioso, una foto hermosa. Muy bien. Luego ya en el capítulo 17 vemos a David derrotando a Goliat. Entonces David derrota a Goliat con fe en Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y también ya vemos allí la fama de David despierta muchos celos en Saúl. Despierta celos, despierta envidia y hay cosas allí pues que se empiezan a manifestar. Entonces luego David que es perseguido. Vemos, por ejemplo, la cueva de Adulam. ¿Recuerdas la cueva de Adulam? La cueva que dice que David se escondió en esta cueva y allí empezaron a venir los afligidos,
los amargados, los que estaban tristes, los que estaban endeudados. Y allí dice que vinieron alrededor de unos 200, 300 hombres aproximadamente, y se convirtieron estos hombres en el ejército de David, en fuertes, en valientes. Y es muy bonito eso porque, bueno, la unción de una persona, el amor, un corazón que ama a la gente, puede hacer grandes transformaciones en la vida de las personas, o más bien Dios puede traer grandes transformaciones en la gente por medio de alguien que ama a la gente. Muy bien. Entonces Saúl intenta matar a David. Eso básicamente ya se convierte en una persecución. Desde el capítulo 18 hasta el capítulo 30, en gran parte se centra el libro de Samuel en esas persecuciones de Saúl a David, ese deseo de destruirlo, pero también David huyendo de Saúl. Pero hay algo muy importante que es muy admirable en la vida de Saúl, perdón, de David frente a Saúl, y es como, aunque sabe que él va a ser el próximo rey, él respeta, sigue respetando a Saúl. ¿Recuerdan el episodio donde él estaba dormido? Se quedó dormido todo el ejército de Saúl, Y incluso David le Abner. cortó parte del vestido. Muy bien, recuérdanos un poquito, Vladimir. Pues David entra, Saúl entra a la cueva donde está David, y Ujú, David ahí lo mira, observa que se baja los pantalones y le corta parte del pantalón. Lo estoy parafraseando. ujú, sí. Y luego Saúl sale y David le muestra el pedazo que le cortó del pantalón. Mm, exacto. Exactamente. Entonces, mira que y David decía que no podía derramar la sangre del ungido de Jehová, no lo podía tocar, Cierto que ¿verdad? eso parece muy paradójico, Vladimir, y todos los muchachos que estamos. Eso parece muy paradójico porque si él ya era ungido Así es. rey, pues él era su enemigo, y si estaba, como también le dijeron a él sus compañeros, Dios lo puso en tu mano, mátalo y ya se acabó. Pastor, pero ahí cobra relevancia lo que leíamos hace un rato, donde dice que David tenía ese corazón conforme al del Señor. Tuvo Sí. Ese compasión. es el punto, Carlos, amén. Ahí es donde se revela ese corazón de David, ese temor a Dios, ese deseo de no fallarle a Dios y decir, wow, si sobre él reposa el Espíritu Santo, si sobre él reposa la unción, yo no lo puedo tocar jamás. Dice aún que hasta se sintió mal porque le cortó parte de su vestido. No, y aún David llegó donde estaba él dormido, Saúl, estaban todos Sí, dormidos. ese es el otro episodio, amén. Adelante, Minerva, recuérdanoslo. Ah, listo. Bueno, nadie se dio cuenta cuando llegó David, y David le cogió la espada y le cogió Mm, el tanque de agua que tenía él. ujú, Y todavía ujú. él aún nadie se dio cuenta. Y todavía le dijo, mire, yo te cogí la espada, te cogí todo, y nadie se dio cuenta. Aún es el respeto, pero aún la hipocresía de Saúl, que le dice a él, Ujú, ujú. hijo mío, o sea, le decía como que con ese amor y como queriéndole creer. Ahí es donde está engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Exacto, sí, exacto, así es. Y bueno, pero para resaltar fuertemente, David prefiere quedarse todavía en las cuevas, pero no destruir al ungido. Espera a que sea el tiempo de Dios, familia, lo que muchas veces nosotros no esperamos. Muchas veces nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios y queremos todo ya. Pero bien dice la palabra de Dios que el tiempo de Dios es perfecto, y David Amén. entendía eso, David conocía eso.
Entonces David decidió esperar a que fuera Dios literalmente el que quitara a Saúl para él no mancharse con sangre, con la sangre del ungido del Señor, y para él poder disfrutar de un reino libre, de un reino en libertad, sin, ¿cómo se le llama? Sin malos cargos de conciencia. Hay otra historia muy bonita, muy resaltable en el en el primer libro de Samuel, que es cuando los amalecitas vienen y le capturan todo a David, le destruyen el campamento, eh, se le, ro se le Ah, roban las mujeres, los se llevaron a la niños, mujer. las posesiones, todo, pero como David pide dirección al Espíritu Santo, pide dirección al Señor, bueno, a Dios, si los persigue, si qué hace, y el Señor le dice que sí, que los persiga y recupera. Todo ese capítulo 30 es hermoso porque habla también mucho de ese amor de David por su gente. Especialmente me parece muy lindo que 200 hombres se habían quedado cansados y cuando ellos regresan con todo el botín, él reparte el botín incluso comparte con esos 200 hombres que se habían quedado cansados, dando allí un ejemplo de la importancia de compartir, de ser pues como, o sea, de participar al otro, de la bendición que Dios nos da. ¿Qué piensas de eso, Vladimir? Aún David sigue mostrando el corazón como el de Dios. Amén. Sí, porque David dice, estos 200 que se quedaron aquí estaban con nosotros, estaban custodiando a mi Amén. pueblo. Lo que conquistemos, vamos a repartirlo entre todos nosotros, ¿verdad? Aquí David hace parte o guarda una relación con Hechos de los Apóstoles, cuando todos venían las heredades y compartía la unidad cristiana. David dice, no, hay que dar todos por igual. Y muchos pueblos no querían hacer eso, querían ser desobedientes, querían desobedecer a David. Pero David se mantuvo su postura y dijo, para todos igual, y hizo que Dios, porque Dios es Dios para todos los hombres, da la lluvia tardía y temprana sobre los justos e injustos. Y Dios es un Dios de Amén. orden y un Dios que ama a todo su pueblo. Gracias, Vladimir. De hecho, se estableció eso como principio para todas las demás botines que se recaudaron en la nación de Israel. Entonces, fue un asunto muy lindo y por eso lo quería también resaltar y ya vamos a cerrar con la conclusión. Y es que Dios exalta a los humildes y resiste a los orgullosos. Amén. Exaltó a David, resistió a David. La obediencia es mejor que los sacrificios. Recuerden que esa fue una palabra muy clave que le dijo Samuel a David. A Saúl. Samuel a Saúl, se complace Dios en ofrenda, en sacrificios más en que se le obedezca. Siempre es más importante obedecer. Y luego la confianza plena en Dios. Y vamos a tener unas preguntitas de ese libro para que las resolvamos como lo hicimos la semana pasada también con el libro de Ruth. Entonces, para que si quieres las apuntes, apunta, son poquitas.